Atención, el Reino Unido se ve acorralado por Rusia en aguas internacionales. Todos quieren mordernos en alguna parte o morder algo nuestro, pero ellos, los que van a hacerlo, deben saber que les romperemos los dientes para que no puedan morder. Es obvio, y la clave para esto está en el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas. El expresidente de Estados Unidos dice que es una vergüenza el alto precio de los combustibles en el Día de los Caídos. Y desde Norteamérica le siguen la pista a 2 buques de guerra que vienen de Oriente Medio y se dirigen a Venezuela. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Latinoamérica y en todo el mundo en nuestro canal Noticias de Última Hora. Recuerde darle like y suscribirse a nuestro canal. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Atención, si bien Estados Unidos de Norteamérica en cabeza del presidente Joe Biden ha catalogado como principal advertencia en la actualidad, incluso en el futuro, al gobierno de Xi Jinping, incluso también amenaza no solamente comercial, sino también militar para la región, Joe incluso ha señalado en reportes de inteligencia de la propia CIA este año 2021, su aliado en Europa, estamos hablando por ejemplo del Reino Unido, dice que la principal amenaza que ellos ven para su país es de Rusia, que comanda el presidente Vladimir Putin. Analistas hablan de una supuesta estrategia de la OTAN que por un lado ven a los gringos que señalan que los asiáticos son una advertencia y por otro lado Europa también señala que los rusos son malos y que no son de fiar, pero señalar esto es interesante y miremos qué hay detrás de todo esto, porque secretamente la defensa del Reino Unido cataloga a Rusia como la principal amenaza de este país y que ha intentado todo para desescalar el conflicto, pero que no ha funcionado al final de cuentas. Pero lo más inquietante o lo más grave que ha señalado el Reino Unido es que en cabeza de Boris Johnson es que se ha detectado hasta 150 buques desde el 2013 pertenecientes a la Marina de Rusia que se pasean muy cerca de sus aguas, de aguas internacionales, a tal punto de llegar a las fronteras del Reino Unido. Y también se habla por parte de analistas internacionales que seguramente hay submarinos nucleares que no son tan fáciles de localizar, drones espías o satélites de Rusia, esto en respuesta a las provocaciones de Occidente y de la OTAN, y que también viene directamente desde los Estados Unidos. Prácticamente es un juego de ajedrez en el que Putin advierte de consecuencias para quienes intenten pasar la línea roja y pretender cuidarse de todos estos ataques sistemáticos a los que son citados diariamente en la esfera internacional por parte de los países que están en contra de las políticas de Rusia. Y al parecer todo este show mediático obedece, según los analistas, detrás de todo este montaje en contra de Rusia pudiera estar los aumentos de los presupuestos militares y las incursiones de espionajes a Rusia o a Bielorrusia. Así se desprenden estas notas que son ya alarmas entre el Reino Unido y Rusia, y es que al parecer otro conflicto que los acechan a estas dos naciones es el conflicto en el Ártico por temas comerciales y de territorio que defiende Vladimir Putin. El Reino Unido ve a Rusia como su peor amenaza. El secretario de Defensa del Reino Unido subrayó a Rusia como la advertencia número 1 de su país. Textualmente dijo: hemos intentado desescalar y hemos probado métodos, pero en este momento hasta que Rusia cambie de actitud es bastante difícil ver hacia dónde nos dirigimos. Esto declaró el funcionario británico. Habría que preguntarse qué es, por ejemplo, que Rusia cambie de actitud, porque no se ve en declaraciones, en actitudes de la política exterior rusa, la invasión a otros países o que se quiera meter en asuntos internos de otros países, ni meter sanciones ni bloqueos a otras naciones. Habría que tener esto en cuenta, dicen los analistas internacionales. Y esta interpretación de la realidad de un lado y del otro aspecto subraya que con mayor frecuencia los buques de guerra del país euroasiático operan en las proximidades de la frontera del Reino Unido. En esta línea, la Armada Británica informa que el pasado diciembre ya había estado observando la presencia significativa de buques de guerra rusos cerca de aguas territoriales, además de detectar un total de 150 de estos buques desde el 2013. Habría que ver la cantidad también de buques en la presencia británica a lo largo y ancho del globo terráqueo. El 18 de abril, el Reino Unido envió buques de guerra al Mar Negro para mostrar solidaridad, entre comillas, dice la nota, con Ucrania y los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania. Rusia, que considera una provocación el despliegue militar cerca de sus fronteras, ha lanzado una serie de ejercicios navales en la zona ante la atenta mirada de la Alianza Atlántica. Ahora, como termina el artículo de Rusia y los países occidentales, especialmente Reino Unido, de Estados Unidos, no han podido reducir las tensiones en las relaciones desde la crisis en 2014 y la reincorporación de Crimea a la Federación Rusa. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, evidentemente, que dentro de este aspecto, Gran Bretaña es un aliado principal de los Estados Unidos para esta parte de Europa.
Sabemos las molestias de Occidente en cabeza de Joe Biden porque no acepta que Rusia esté creciendo y cada vez más como potencia militar, como potencia política o como influencia, o cada vez, mejor dicho, la influencia de Putin en Europa es mayor, especialmente porque ya se está terminando el gasoducto famoso, el Nord Stream 2 desde Rusia a Alemania, que provee mucho de gas a Europa. Y en lugar de comprarle el gas a Estados Unidos como se venía haciendo, Europa se lo compra a Rusia y mucho más barato. Y esto por supuesto crece en la influencia política y económica de Rusia en Europa. De esta manera, el país que dirige Vladimir Putin busca seguir incrementando su presencia en Europa ante la negativa de la OTAN y de países como Estados Unidos, que ven como una amenaza las serias intenciones del Kremlin de llegar a arrebatarles mercados internacionales a Occidente. Noticias de Estados Unidos hoy. Nos vamos para Estados Unidos. Muchísima atención. El expresidente Donald Trump habló de los precios de la gasolina mientras millones de estadounidenses viajan durante el fin de semana en el Día de los Caídos, y dijo que es una vergüenza que sea considerablemente los más altos en un año. Lamento decir que los precios de la gasolina con los que se enfrentarán son muchos más altos de lo que eran hace apenas unos meses, cuando teníamos gasolina a menos de $2 el galón, dijo Trump en un comunicado. Recuerden, mientras se observa el contador de tiempo y sus dólares se acumulan, el gran trabajo que se hizo Donald Trump como presidente. Un análisis de Reuters señaló que los automovilistas ahora están experimentando los precios de la gasolina más altos en aproximadamente 7 años, y datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil, que encontró los precios por galón son de aproximadamente $3,4 por galón en promedio. Antes del Día de los Caídos se esperaba que la demanda de gas aumentara a medida que los estadounidenses tomaran las carreteras para realizar los viajes que pueden haberse retrasado debido a la pandemia, dijo David Blyden, portavoz de la AA. El grupo dijo que predice que los 34 millones de estadounidenses conducirán para viajar entre el 27 de mayo y el 31 de mayo, en un aumento del 53% desde el año pasado. Los cierres relacionados con la crisis de la salud estaban en pleno apogeo, y el expresidente advirtió en Oriente Medio y Rusia que harán pronto una fortuna con el petróleo y el gas. Dirán lo bueno que fue tenerme como presidente. No fue genial ser independiente de la energía, pero ya no lo somos, dijo el expresidente Donald, refiriéndose a las políticas energéticas de su administración que han sido anuladas por la administración actual. Vergüenza. Aparte de eso, que tengas un gran día de la Semana de los Caídos. Mientras tanto, Gas Buddy dijo que unas 6,000 estaciones de servicio en todo el país seguirán sin servicio ante la violación del ransomware Colonial a principios de este mes, que informó Reuters. Esto todavía se debe a la recuperación de la interrupción del servicio en Colonial, además de la alta demanda, lo que dificulta las estaciones que vuelvan a estar al tanto, dijo Patrick Hahn de Gas Buddy. Avance informativo de último minuto. De otra parte, muchísima atención. Desde Estados Unidos aún no se conoce el objetivo de Irán con el envío de barcos de guerra en dirección a Occidente. Tampoco se sabe qué hay en el interior de estas embarcaciones. Los departamentos de seguridad de Estados Unidos están vigilando los 2 barcos de guerra iraníes que presuntamente tendrían como destino final a Venezuela. El reporte, según 3 fuentes militares familiarizadas con el asunto, en lo que constituye otro episodio, otra película más de provocación en medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Las 2 embarcaciones que se dirigen al sur a lo largo de la costa de África son una fragata y el Makram, un ex petrolero convertido en una base flotante, dijeron las fuentes que hablaron con el medio Político, un periódico digital. Aún no hay certeza sobre si Norteamérica tiene razones sobre el destino de los barcos de guerra iraníes, dijeron los funcionarios. Sin embargo, creen que el destino final de estas embarcaciones son Venezuela. Todavía no se sabe cuál es el objetivo de Irán de enviar a estos barcos de guerra en dirección occidente. Tampoco se sabe qué hay en el interior de las embarcaciones. Los vínculos de estas 2 naciones se enfrentan a severas sanciones estadounidenses. Se han estrechado más en los últimos años, con una cooperación que incluye envío de gasolina hasta proyectos conjuntos para la fabricación de carros y fábricas de cemento. Las fuentes indicaron que el régimen venezolano de Nicolás Maduro fue advertido sobre el error que significaba dar la bienvenida a los barcos de guerra iraníes. Sin embargo, aún no está claro si el chavismo prestó atención a esta advertencia o hizo caso omiso. El jueves, altos mandos militares estadounidenses entendieron que los barcos habían dado vuelta, pero a partir del viernes por la mañana todavía estaban navegando hacia el sur, dijo una de las personas legisladoras con información de inteligencia más sensible, que fueron informados en los últimos días de que Estados Unidos creía que los barcos de guerra iraníes podrían dirigirse a Venezuela, pero advirtieron que el destino podría cambiar según una persona con conocimiento del caso. La sola presencia de los buques de guerra iraníes en el patio trasero de Estados Unidos es un desafío a la autoridad estadounidense en la región, y es probable que esto intensifique el debate sobre la intención del presidente Joe Biden de reabrir las negociaciones con Teherán. Una de las embarcaciones, el Makram, tiene 755 pies de largo y puede ser
servir como plataforma para un conflicto electrónico y misiones de operaciones especiales, y en varias oportunidades funcionarios de Oriente Medio han presumido de las capacidades misilísticas y de armas del barco. El Makram, de otro lado, puede transportar de 6 a 7 helicópteros, así como drones, dijeron los constantes desafíos de Caracas y Teherán hacia los Estados Unidos. Hasta el momento no hay reacciones por parte de Irán, el chavismo venezolano y en Washington. Lo que queda claro es que la aparente incursión de Irán hacia el oeste es inoportuno para quienes esperan una reducción de las tensiones con Irán. Una de las metas de Joe desde que asumió la presidencia es volver al acuerdo del 2015 para frenar el programa nuclear de Irán, el Plan de Acción Integral Conjunto que su predecesor Donald Trump abandonó en 2018. Estas conversaciones están en curso en Viena. La reciente lucha entre Israel y el grupo militante Hamas, respaldado durante mucho tiempo por Irán, también han alimentado las críticas de los legisladores republicanos sobre la conveniencia de volver a ingresar a la JCPOA. Los gobiernos de Irán y Venezuela se han acostumbrado a desafiar a Norteamérica, con quien cada país tiene una historia compleja. El régimen venezolano fue uno de los primeros en reconocer en el año de 1979 a la República Islámica después del derrocamiento de Al-Assad, un aliado de Estados Unidos en el Oriente Medio. Por su parte, Irán se opone a la presencia continua de buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico y anteriormente han amenazado con hacer lo mismo en el patio trasero de Estados Unidos, pero nunca lo cumplió. El régimen de Maduro ha sido rechazado por muchos países, incluidos sus vecinos latinoamericanos. Norteamérica ha impuesto sucesivamente decenas de sanciones duras que han castigado a una economía ya devastada por la mala gestión, la corrupción y el COVID. Irán es uno de los pocos aliados cercanos de Venezuela. La misma crisis ha generado la devastación de la industria petrolera venezolana en los últimos años, y quien ha salido al rescate de la nación sudamericana ha sido la República Islámica, quien ha enviado varios buques de combustible para aliviar la escasez. A cambio del régimen chavista ha proporcionado a Teherán el efectivo que tanto necesita y lo ha ayudado a construir relaciones en toda América Latina, según la información que destila El Político a través de Latinoamérica. Llegamos a la parte final, amigos. Déjenos sus comentarios sobre estas notas importantes que les presentamos en nuestro canal Noticias de Última Hora. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones, y si le es útil este contenido, por favor denle like. Nos escuchamos en el próximo video y recuerde compartir este contenido con sus contactos. Un abrazo y que Dios los bendiga.